Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la materia Sociedades y Mercantiles de la maestría en Derecho y Litigación Oral. En esta última sesión del bloque 3 veremos límites a la capacidad para ejercer el comercio, que es una continuación de la sesión anterior. Aquí el objetivo general de este subtema es que ustedes al finalizar puedan analizar, identificar, distinguir, interpretar y evaluar los límites legales a la capacidad para ejercer el comercio a partir del marco normativo del derecho mercantil mexicano con el fin de comprender su impacto en la seguridad jurídica, la protección del orden público económico y la práctica profesional en materia de sociedades mercantiles. Bien, la figura del comerciante es un pilar fundamental del derecho mercantil, pues a través de su actividad se materializan los actos de comercio que dinamizan la economía. No obstante, el ejercicio del comercio no es irrestricto ni absoluto. En el orden jurídico se establece una serie de límites a la capacidad para ejercer el comercio, los cuales responden a razones de interés público, protección de terceros, ética profesional y prevención de conflictos de interés. En este contexto, resulta indispensable analizar dichas restricciones para comprender quiénes pueden o no participar válidamente en la actividad mercantil y bajo qué condiciones. Los límites a la capacidad para ejercer el comercio incluyen la incapacidad legal, como son menores de edad, personas con discapacidades mentales, la quiebra, la no rehabilitación, la condena por delitos contra la propiedad, falsedad, peculado, cohecho, la incompatibilidad, como los corredores públicos, ciertos funcionarios, y en algunos casos las restricciones para extranjeros o sociedades extranjeras, todo esto buscando proteger a terceros y el orden público y, ¿por qué no?, la seguridad nacional, aunque la regla general es, en este país al menos, la libertad de comercio. ¿Cuáles son las personas con incapacidad legal o natural? Los menores de edad. Ellos no pueden ejercer el comercio por sí mismos, salvo excepciones como la emancipación para ciertos actos. Aunque en muchas partes, en muchos estados de la República, ya la emancipación ha quedado derogada. Personas con afectaciones mentales, aquellos declarados incapacitados por padecer locura, imbecilidad, ellos no pueden operar como comerciantes. Los inhabilitados por ley son aquellos que se declaran quebrados y no están rehabilitados. Una vez que una persona física o moral se declara en quiebra y no se rehabilita, pues pierde su capacidad mercantil. También aquellos que son condenados por delitos contra la propiedad porque han sido sentenciados por falsedad, peculado, cohecho, concusión y otros delitos patrimoniales. Las incompatibilidades de ciertas profesiones, como los corredores públicos, agentes aduanales, tienen prohibido ejercer el comercio directamente. Funcionarios y judiciales son algunos funcionarios públicos que tienen restricciones para comerciar actividades relacionadas con su función porque, como ya dijimos en sesión anterior, hay un conflicto de interés. Otras consideraciones que se pueden tomar en cuenta son libertad y sus límites. Aunque la Constitución mexicana consagra la libertad de comercio, esta puede ser limitada por decisión judicial para proteger derechos de terceros gubernamentales por razones de orden social. Los extranjeros y las sociedades extranjeras sí se les permite comerciar en México, pero estas deben sujetarse a leyes mercantiles mexicanas y tratados internacionales de las que México forme parte. En resumen, la capacidad mercantil se basa en la aptitud para obligarse, pero se restringe por protección legal a quienes son incapaces o han cometido faltas graves contra el patrimonio o la fe pública. ¿Cómo podemos definir los límites a la capacidad para ejercer el comercio? Como el conjunto de restricciones legales que el ordenamiento jurídico impone a determinadas personas, ya sea de manera absoluta o relativa,
para realizar actos de comercio de forma habitual y profesional, aun cuando cuenten con capacidad civil general. ¿Para qué sirve establecer límites a la capacidad comercial? El establecimiento de límites a la capacidad para crecer el comercio cumple diversas funciones esenciales, entre las que destacan garantizar la seguridad jurídica en las relaciones mercantiles, proteger el interés público y el orden económico, evitar conflictos de interés en el ejercicio de funciones públicas o profesionales, salvaguardar a personas en situación de vulnerabilidad jurídica como los incapaces y fortalecer la confianza en el tráfico mercantil y las instituciones jurídicas. La capacidad general para ejercer el comercio está regulado en este país por el artículo 3 del Código de Comercio, que establece quiénes pueden ejercer el comercio y dice que son aquellas que tengan la capacidad legal para contratar y se dediquen a él de manera habitual. Sin embargo, esta capacidad no es absoluta, pues la ley establece excepciones y provisiones específicas. Y ya vimos que personas con incapacidad legal, los incapaces, los menores de edad, etc. Estas personas carecen de capacidad plena para obligarse válidamente en actos mercantiles, salvo por conducto de representantes legales y dentro de los límites que la ley civil y mercantil establece. También vamos a tener provisiones por razón de cargo o función. Esto está fundamentado en el artículo 12 del Código de Comercio. Y bueno, ya vimos que los corredores públicos, los jueces, magistrados, funcionarios de poder, por la naturaleza de su función, deben que ser imparciales, deben de evitar los conflictos de interés. Funcionarios públicos que por razón de su cargo puedan influir en actividades mercantiles. Todas estas provisiones buscan preservar la imparcialidad, legalidad y ética pública. Las restricciones por razones penales o administrativas son aquellas limitaciones derivadas de sanciones penales o administrativas donde la persona ha sido condenada por delitos patrimoniales como fraude, abuso de confianza, quiebra fraudulenta, y mientras no se rehabilite legalmente, pues no podrá ejercer el comercio. También tenemos sujetos inhabilitados para ejercer el comercio por resolución judicial o administrativa. Todas estas restricciones tienen un carácter temporal o definitivo dependiendo el caso, ¿sí? Dependiendo la gravedad de la conducta sancionada. Luego también están los límites en materia concursal. En los procedimientos de quiebra o concurso mercantil, el comerciante puede ver restringida su capacidad para administrar bienes o celebrar actos de comercio, quedando sujeto a la supervisión de síndicos o conciliadores conforme a la ley concursal mercantil. En México, el concurso mercantil es un procedimiento legal que busca la reestructuración de una empresa con problemas financieros para que pueda seguir operando, mientras que la quiebra es la etapa final de ese proceso y conlleva la liquidación de los bienes de la empresa. El concurso mercantil es un término general para el proceso de insolvencia de un comerciante, ya sea persona física o moral, y consta de dos etapas sucesivas. Primera, la conciliación. Esta es la primera fase, y su objetivo principal es la conservación de la empresa mediante la negociación de un convenio entre el comerciante y sus acreedores para reestructurar las deudas y evitar la quiebra. Esta etapa tiene una duración limitada que puede ser prorrogada. Y luego la finalidad. Aquí el propósito es restaurar la viabilidad del negocio y permitir que los acreedores recuperen sus créditos de manera ordenada. Quiebra. Bueno, la quiebra es la segunda etapa del concurso mercantil y se declara cuando ha transcurrido el plazo de conciliación y su prórroga, si es que la hubo, sin que se haya logrado un convenio con los acreedores. El propio comerciante o el conciliador solicitan la declaración de quiebra. El juez determina que la empresa ya no es viable económicamente. La finalidad implica la liquidación de la empresa y la venta de sus activos para pagar a los acreedores, de acuerdo con la prelación establecida por la ley. Un síndico es designado para administrar y liquidar los bienes. En resumen, el concurso mercantil es un paraguas legal
que prioriza la supervivencia de la empresa a través de la negociación, mientras que la quiebra es la consecuencia del fracaso de dicha negociación y culmina en el cierre ordenado y la liquidación del negocio. La legislación que rige estos procedimientos en México es la Ley de Concursos Mercantiles. Los principales exponentes doctrinales de estos temas son Jorge Barrera Graf, quien analiza la capacidad mercantil como una proyección de capacidad civil limitada por razones de orden público; Raúl Cervantes Ahumada, que distingue entre incapacidad, prohibición y habilitación en materia mercantil; Roberto Mantilla Molina, quien resalta la función preventiva de las provisiones para proteger el tráfico comercial; y Rafael del Pino, al estudiar las consecuencias jurídicas de los actos celebrados por personas legalmente impedidas para comerciar. Bien, en conclusión, podemos decir que los límites a la capacidad para ejercer el comercio constituyen un mecanismo esencial del derecho mercantil para equilibrar la libertad económica con la protección del interés público. Estas restricciones no buscan obstaculizar la actividad comercial, sino ordenarla, garantizando que quienes participan en el tráfico comercial lo hagan bajo condiciones de legalidad, ética y responsabilidad. Para el estudioso del derecho y el litigante oral, el conocimiento de estos límites resulta indispensable para la correcta interpretación de la validez de los actos mercantiles y la defensa eficaz de los intereses en conflicto. Con esto concluimos el bloque número 3, la unidad 4 de la materia sociedades mercantiles, y les invito a que revisen su carpeta de antologías, así como su carpeta de material de apoyo, deseándole el mayor de los éxitos en sus evaluaciones y que tengan un excelente día.